nuestras tres ponentes están listas y empezamos con Rocío Romeo Aguirre, que presentará el nombre propio en las escrituras del yo, un significante vacío. El micrófono. No, ella trae. Este no lo necesita, lo que está aquí. No, ahí lo puso Sí, se escucha. el licenciado Alfredo, dice que ahí está perfecto. Que gran alcance. Adelante, por favor. ¿Sí se escucha? Sí. Que me gusta parar el micrófono. Bueno, voy a dar lectura. Buenos días a todas y a todos. Guadalupe Nettel, en El cuerpo en que nací, evita decir su nombre de manera explícita. Lo hace a través de una torsión, pues alude a él como un archipiélago que formó parte de las colonias francesas. Julián Herbert, en Canción de tumba, tras enumerar los nombres falsos de su madre, reflexiona sobre la falta de certeza de su propio apellido paterno, debido a la profesión de su madre, quien ejerció la prostitución durante varios años. No tiene certeza de que el apellido que porta sea efectivamente el del padre que considera que tiene. Lina Meruane, en Sangre en el ojo, distingue dos nombres dentro del suyo. Uno nombra a la escritora y otro a la mujer enferma de la vista. Camila Sosa Villada, en El viaje inútil, relata el nacimiento de su escritura cuando, de la mano de la enseñanza de su padre, aprende a escribir su nombre de niño, para después transformarse en mujer en un cuento que escribe cuando cursa la secundaria. La lista sigue incansable en las variantes que adquiere la relación de autoras y autores con su nombre propio en relatos personales. La problematización del nombre propio permite observar las distintas dimensiones de la identidad autoral y subjetiva, pues a través de él se cruzan la cuestión política, filosófica y lingüística que se pregunta por lo que nombra el nombre propio y los modos en que la onomástica traza formas de pertenencia, disciplinamiento y exclusiones de género, nacionalidad, religión, etnia y genealogía. El nombre propio tiene además su historia dentro de los estudios literarios. Funciona como un dato que permite identificar y validar la veracidad de lo narrado en algunos géneros personales de no ficción como la autobiografía, las memorias, los testimonios. Asimismo, el nombre propio está vinculado con la autoría literaria, en la medida en que es uno de sus emblemas, y participa de la discusión en torno a la muerte del autor y la función de la autoría en el sistema literario, y también en lo relativo a las autorías femeninas, por ejemplo. Me interesa enumerar someramente los abordajes a la cuestión del nombre propio en algunas teorías. Y aquí me disculpo porque la verdad va a ser un vuelo muy rápido, muy vertiginoso, y por eso mismo, pues lamentablemente superficial. Primeramente, el lugar que el nombre propio ocupa en el género de la autobiografía, según Philippe Lejeune, eso es, digamos, como mi primera parada. Para el crítico francés, la identidad inscrita en el nombre propio es el pilar sobre el que se dirige el pacto autobiográfico, pues es el lector quien funge como el espacio de realización del género. Para llevar a cabo la operación del pacto de lectura, el lector cuenta con una serie de elementos dentro del texto, entre los cuales el más importante es que autor, narrador y personaje principal sean la misma persona, y una forma privilegiada, no la única, pero una privilegiada de corroborar esa identidad es el mismo nombre. Lejeune se remite a la lingüística de Benveniste, quien propone que los pronombres son recipientes vacíos, que ejercen simplemente una función, enviar a un nombre, o sea, a un nombre de un sujeto, ¿no? El nombre propio articula a la persona al discurso, como se comprueba en el fenómeno de los niños que se nombran a sí mismos antes de comprender la noción de yo, ¿no? Que dicen, en mi casa somos dos hermanos, Juan y Felipe, y ese niño es Felipe, pero no lo dice yo, se refiere a sí mismo con su nombre, ¿no? Con el nombre que le dicen. En la introducción al pacto autobiográfico y otros estudios, John Aiken afirma que el pronombre personal remite en última instancia a un nombre susceptible de designar a una entidad, de manera que el nombre propio se convierte en el término final del acto de la autorreferencia. Esta observación resulta pertinente porque permite reconocer que en las escrituras personales como las autobiografías y las autoficciones, la remisión al yo implica al nombre propio, entendido como un dato que articula a la persona real al relato. Lo anterior lleva a preguntarse por lo que sucede cuando en un texto literario y personal hay un ejercicio deliberado de borradura, enrarecimiento o reinvención del nombre propio.
Entre las muchas posibilidades literarias para poner en juego el nombre propio, es necesario considerar también las posibilidades de una realidad extratextual profundamente normativa en lo social. Por eso es importante preguntarse cómo se interpreta el uso de ese nombre propio cuando el género autobiográfico está condicionado por una realidad externa, que es preponderantemente, que responde a la norma heterosexual, patriarcal y colonial, que incide directamente en la recepción y en la lectura de ese relato. La autobiografía en tercera persona, también de Philippe Lejeune, él revisa los presupuestos del pacto autobiográfico y aporta pistas para problematizar en un sentido filosófico la cuestión del yo, el nombre propio y la identidad. Reconocer que la autobiografía también forma parte de la literatura, con sus normas y rupturas estéticas, ayuda a pensar cómo el nombre, base de los géneros personales, participa tanto en lo convencional como en lo transgresor dentro del campo. En el mismo ensayo, el crítico francés analiza los escasos ejemplos de autobiografías escritas en segunda o tercera persona para señalar que en el acto de la enunciación, el sujeto que enuncia en un relato autobiográfico siempre se duplica, tanto en la instancia enunciativa como en lo que enuncia. El yo tiende a recomponer ante nuestros ojos la ficticia unidad que impone como significante, de modo que la primera persona encubre siempre una tercera persona oculta. Por ello, toda autobiografía es, por definición, indirecta. El yo del pasado y sus otras posibilidades quedan fuera del texto, de manera que la subjetividad está construida de múltiples yoes. Un ejemplo cercano aparece en una entrevista a Julián Herbert para la revista Sin embargo, donde el autor distingue entre el Julián que escribió Canción de tumba y el Julián que está siendo entrevistado. Ambos usan el pronombre yo y llevan el mismo nombre, aunque no coincidan del todo, dice el autor. En el campo de la filosofía, Derrida se ocupó de este problema. En su lectura de la autobiografía de Nietzsche, que además es dificilísima, reflexiona sobre el nombre propio, la firma, el cuerpo y la muerte para discernir la duplicidad entre remitente y destinatario. Para él, la firma inventa al signatario. A diferencia de Lejeune, para quien la autobiografía es el relato retrospectivo de una persona real, para Derrida, la mera existencia de la firma supone una serie de cuestionamientos a la convención del nombre y de la identidad. Primero, el hecho de que el nombre es dado por otros, los padres, en el acto bautismal, en el registro civil, ¿no? Ahí es legitimado, digamos, por las instituciones. Después, la supervivencia del nombre tras la muerte del cuerpo queda inscrito en una esquela o en libros publicados. Entonces, el nombre queda, aunque el cuerpo ya no esté, ¿no? Alberto Moreira interpreta esta tensión al señalar que la versión trascendental de la autobiografía fracasa porque no hay posibilidad de constitución autónoma de la firma. Esta depende siempre de lo firmado y no le es meramente exterior ni interior. Toda autobiografía ocurre así en el borde entre la vida y la escritura. No es el resultado de una vida previa, sino una operación en la que el autor se crea, se inventa a sí mismo en el acto de escribir. El cuerpo en que nací, de Guadalupe Nettel, ilustra bien esta operación. Estructurada como un falso análisis psicoanalítico, la novela muestra cómo el sujeto se configura a sí mismo, bueno, la sujeta se configura a sí misma a partir de su propio relato. Se descubre y se conoce en el acto mismo de la escritura, en un pasado que se revela confuso, misterioso, opaco, antes que transparente. En el campo de la autoficción contemporánea, el nombre propio posee una importancia similar a la de la autobiografía en la medida en que, como lo ha establecido Manuel Alberca, la naturaleza de la autoficción es la ambigüedad del pacto o que se tensa entre lo ficcional y lo referencial. Las autoficciones tienen como fundamento la identidad visible o reconocible del autor, narrador y personaje del relato, identidad que no supone esencia, sino un hecho aprehensible directamente en el enunciado. Estas últimas son palabras de Alberca. Ese hecho aprehensible que Alberca identifica es el nombre propio, compartido en las autoficciones y en las autobiografías como un rasgo esencial. De hecho, Alberca menciona, no sé, yo creo que conté como más de 100 veces menciona el nombre propio en el Pacto Ambiguo. Por otro lado, para Pierre Bourdieu, el nombre propio funciona en el mundo social como un modo de unificación del yo, un dato que perdura en el tiempo y espacio, incluso más allá de la vida del sujeto.
En tanto designador rígido, esto lo dice Kripke, el nombre propio es la forma por antonomasia de la imposición arbitraria que llevan a cabo los ritos de institución, pues la nominación introduce divisiones tajantes de las realidades biológicas y sociales. Y se refiere pues a estas diferencias, ¿no? Nombre de hombre, nombre de mujer, hay muy pocos nombres neutros en realidad, yo creo que ahora es más frecuente. Algunos nombres incluso están ligados pues a las regiones, a las naciones. Leí, por ejemplo, que hasta hace relativamente poco tiempo, menos de 30 años, en Portugal, al registrar a los niños, a los padres se les daba una lista de nombres que podían elegir, ¿no? O sea, no podían llegar con el nombre que ellos quisieran. En redes sociales hay un señor, no sé si colombiano o venezolano, ahorita no me acuerdo, que se dedica a grabar videos sobre cómo él les niega el registro a ciertas personas que les ponen nombres muy raros y hasta que podrían ser vergonzosos a sus hijos. Entonces sus videos son sobre no le puedo poner ese nombre, señora, no, hágale como quiera, pero no voy a permitir que su hijo se llame así, ¿no? Entonces, claro, están estas distinciones. Anthony Giddens, por su parte, considera el nombre propio como una de las referencias centrales del individuo, en la medida en que ancla las relaciones de parentesco y genealogía y otorga consistencia a ciertas formas de la memoria. Ahora bien, si el nombre propio funciona como designador rígido, que es como la única certeza, ¿no? Desde la teoría de Kripke, y significante vacío que la institución llena de sentido, cabe preguntarse qué produce la eficacia de esa operación. O sea, ¿por qué un nombre propio duele, reconforta, avergüenza o funda una identidad? Para abordar esta pregunta conviene recuperar un aspecto de la teoría del significante vacío de Ernesto Laclau, que desarrolla en La razón populista. Leí otros textos, es un autor de verdad muy complejo, me metí en un berenjenal, entonces acá voy a presentar como algunas cositas que siento allí. Es preciso aclarar de entrada que no se trata de trasladar mecánicamente el concepto desde el terreno del análisis de la constitución de identidades políticas y populares hacia el campo de las escrituras del yo. No voy a hacer eso, más bien me interesa retomar dos operaciones específicas de este modelo teórico que resultan productivas para pensar el nombre propio en la autobiografía y la autoficción. En primer lugar, Laclau sostiene que ningún significante particular puede representar por sí mismo la plenitud de un conjunto heterogéneo de demandas o elementos, ¿no? Entonces no hay un significante que esté saturado de sentido, por ejemplo el pueblo o la libertad o la democracia, ¿no? Para hacerlo, ese significante debe vaciarse parcialmente de su contenido particular y asumir la representación de una totalidad que en rigor lo excede y que permanece siempre inalcanzable, ¿no? Y yo, para entender esto, pensaba en el significante libertad, que hoy en día adquiere como pues justamente una serie de significados que incluso pueden ser opuestos, ¿no? La libertad para Trump es muy diferente de la libertad para los gobiernos de izquierda, ¿no? Izquierda también. El significante vacío no carece de historia ni de materialidad, es más bien un significante cuyo contenido particular cede terreno para poder investirse de una función unificadora que ninguna descripción positiva agote. Esto de investirse es algo que me interesa mucho. En segundo lugar, y este es el punto que aquí interesa desplazar hacia las escrituras personales, Laclau advierte que esa operación de vaciamiento y unificación no ocurre por una lógica argumentativa o semántica, sino que requiere de trabajo afectivo. Digo afectivo y no me estoy refiriendo solo al cariñito, sino a la vergüenza, al asco, a como una serie de afectos que afectan al sujeto, ¿no? No estoy hablando como de amor. Retomando a Freud, para quien todo lazo social es ante todo un lazo libidinal. Laclau explica que la fijación de un significante a una cadena de sentidos depende de investiduras afectivas, que anclan la identificación del sujeto con ese significante, ¿no? Sin que dicho anclaje responda a un cálculo racional. Por eso vemos libertarios que, pese a no tener trabajo, siguen defendiendo la idea pues, de esa libertad económica, ¿no? De la que en sus vidas pues, no han recibido nada positivo. Pues, en esa investidura, la que dota al significante vacío de su capacidad de nombrar, convocar y dar consistencia a una identidad que de otro modo permanecería dispersa. Trasladado al terreno del nombre propio de las escrituras del yo, este desplazamiento conceptual permite pensar lo siguiente. El nombre propio como designador rígido es en sí mismo un significante relativamente vacío.
en la medida en que no contiene en su forma ninguna cualidad que determine por adelantado quién debe portarlo ni cómo debe ser vivido, ¿no? No todos los Raúles son el mismo Raúl, ejerciendo una raúlicidad. Entonces, no hay como esa cosa esencial, ¿verdad? Su eficacia depende de los marcos institucionales, genealógicos y estatales, que regulan su circulación y lo asignan a un cuerpo real, ¿no? Que pues vive en el mundo material. Pero esa asignación institucional por sí sola no explica por qué un nombre propio se vuelve un lugar de dolor, de vergüenza, de orgullo o de felicidad para quien lo porta y para quien escribe sobre sí para quien escribe sobre sí a partir de ese nombre. Esa dimensión afectiva, la investidura libidinal, es la que permite comprender que el nombre propio no solo identifica, también puede apegar o puede producir heridas o puede ser un lugar de protección o puede fundar, ¿no? Y hablo pues aquí del nombre propio, no solo el que te imponen, sino el que puedes elegir. Aquí estoy hablando en un sentido más amplio. Las personas trans, por ejemplo, que pasan por un proceso de elección de un nombre, ¿no? La misma vacuidad estructural que hace del nombre propio un significante disponible para la institución es la que lo vuelve disponible para el sujeto. Un lugar que puede ser reinvestido, disputado o resignificado, precisamente porque nunca estuvo plenamente saturado de sentido. Esta perspectiva permite releer los casos en los que con los que abrí esta ponencia, no solo como estrategias narrativas de mayor o menor cercanía con el pacto autobiográfico, sino como distintos modos de gestionar la investidura afectiva del nombre propio. En El cuerpo en que nací, Guadalupe Nettel evita nombrarse de manera directa y recurre a una perífrasis para aludir a su propio nombre. Esta torsión puede leerse como una forma de resguardo. El significante vacío, que es el nombre propio, se retira de la superficie del texto, pero no desaparece la investidura, sino que se desplaza a un rodeo que protege al sujeto de la exposición directa sin renunciar del todo al pacto referencial. El nombre se vuelve así un lugar que se toca oblicuamente porque tocarlo de frente resultaría en una suerte de exposición. Y hay además en el relato pues el nombre que le pone la mamá para corregirla, ¿no? Le dice cucaracha. Entonces, igual, bueno, allí se puede como pensar ese nombre que le asigna la madre en relación a la vergüenza. Pero bueno, eso yo ya no lo desarrollé acá. En Canción de tumba, Julián Herbert enumera los nombres falsos de su madre y a partir de esa numeración pone en duda la certeza de su apellido paterno. Aquí la falta de investidura estable de la genealogía materna contamina la filiación paterna. El apellido que debería anclar al sujeto en una línea de descendencia reconocible se revela como una asignación incierta. Y esa incertidumbre produce un malestar que atraviesa el relato y que además pues se cruza con la agonía de la madre del narrador. En Sangre en el ojo, Lina Meruane distingue dos nombres, como ya había dicho, uno que nombra a la escritora y otro que nombra a la mujer que está enferma de la vista. La decisión expresa una división libidinal del sujeto que inviste de manera distinta y hasta contradictoria cada una de esas posiciones nominales, según se trate del cuerpo que padece o la instancia que escribe sobre ese padecimiento. El caso de Camila Sosa Villada resulta particularmente elocuente para pensar la investidura libidinal del nombre propio como zona de disputa política. En Las malas, la autora describe cómo en el mundo de la prostitución travesti en Córdoba, el resto de la sociedad se niega a nombrar a las travestis con sus propios nombres y las reduce a apodos degradantes. Frente a ese despojo, ella misma repite su nombre elegido hasta que una interlocutora se lo reconoce, aunque sin saber que ese nombre significa la que ofrece sacrificios, y esto aparece en Las malas. El nombre propio es un significante que la protagonista debe investir ella misma en un acto de nominación repetida y casi ritual para sobrevivir a la amnesia social que le niega una existencia nombrable. Entonces el nombre duele porque remite al sacrificio del cuerpo entregado a los clientes y a la vez funda una identidad distinta de la impuesta por ese nombre de varón en el que ella no se reconoce. En El viaje inútil, Sosa Villada narra ese recuerdo inaugural que la une a la escritura de la mano de su padre, que además es un padre violento, ¿no? Ese recuerdo cargado de ternura filial se vuelve después el lugar de un rechazo violento cuando el padre no tolera que su hija sea travesti y además escritora.
El mismo nombre que un día fue investido de afecto paterno se convierte con el tiempo en el sitio de una herida. Y la escritura misma nace, según la autora, de esa tensión entre el deseo de habitar el lenguaje y el rechazo por el cuerpo que lo porta. En conclusión, bueno, es una conclusión como pregunta más bien. Leer el nombre propio como significante vacío y no solo como un dato estable garantiza, que garantiza el pacto autobiográfico, permite matizar la teoría clásica de la autobiografía sin abandonarla del todo. El nombre propio sigue siendo, en efecto, la condición que hace posible que el lector identifique autor, narrador y personaje, pero esa identidad no es un hecho dado de una vez, sino el resultado contingente de marcos institucionales que regulan su circulación y de investiduras afectivas que el sujeto debe sostener, disputar o reinventar cada vez que escribe sobre sí. Por eso el nombre produce afectos, pues nunca está saturado de sentido, y esa vacuidad estructural es la condición de su eficacia performativa. Las escrituras del yo, de autoras y autores latinoamericanos, como los que estoy acá, dejan ver que nombrarse es una política de identidad, es decir, un modo de investir con afecto y con lenguaje un significado. Bueno, finalmente cabe insistir que este desplazamiento hacia el psicoanálisis no debe leerse como una vuelta hacia la interioridad del sujeto en detrimento de lo social, más bien la propia articulación laclosiana, que hereda de Freud y de Lacan la centralidad del afecto, sin abandonar el terreno de lo político, recuerda que toda investidura libidinal ocurre siempre en un campo atravesado por instituciones, jerarquías y por consecuencia violencias políticas. Pensar el nombre propio únicamente como huella psíquica arriesga a despolitizar aquello que, en autoras como Camila Sosa Villada, es inseparable de la ley, del Estado y de las normas de género que deciden quién tiene derecho a ser nombrado y quién no. Por ello, un enfoque psicoanalítico que retenga su dimensión política resulta indispensable. Y ya por último, pues agradecería muchísimo sus sugerencias bibliográficas sobre otras obras en las que el nombre propio pues, aparezca de alguna manera a escena, ¿no? Y ya es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Esperemos que te puedan dar muchas referencias en unos momentos. Seguimos con Aida Chacón Castellanos, que nos presentará la crónica como estrategia contemporánea para la construcción de la memoria social en Cuba. Ah, tu presentación, ¿verdad? Ah, sí. No, qué chiste. Tú me dices cuando cambiando la puedes ver de frente y tú me dices. Y si quieres hazla más grande. Sí. O sea, En modo presentación. ahí. Sí. Muchas gracias. Pues buenos días todavía a todos y a todas. Voy a empezar un poquito como situando el contexto del estudio que estoy realizando. Estoy trabajando actualmente con crónica escrita por mujeres en Cuba y con un periodo aproximado de entre 2010 a la fecha. Se había cerrado un poco atrás, o sea, no llegaba hasta 2026, por ejemplo, el corpus, pero también por cuestiones, una de contexto de producción, es que he decidido continuar con este estudio, incluso casi a la par que voy escribiendo, van saliendo nuevas crónicas y todavía algunas se van insertando al corpus de trabajo. La siguiente, por favor. Durante la segunda mitad del siglo XX, la crónica se desarrolló de manera vertiginosa en América Latina y el Caribe. Sin embargo, no en todas las regiones del Caribe se ha desarrollado con la misma velocidad, por ejemplo. Incluso en el caso cubano, que es el que estoy estudiando, la crónica ha tenido un proceso muy particular, puesto que se trata de un género que no fue socorrido de manera tan democrática hasta ya el siglo XXI. Una de sus principales características es que la exploración ha sido posible mediante la mediación, más bien, gracias a la mediación tecnológica que empezó también ya avanzada la primera década del siglo XXI en Cuba. Ahora bien, resulta importante analizar el comportamiento de crónicas cubanas que han servido como herramienta para la construcción de una memoria colectiva más comprometida con la experiencia social. Es decir, crónicas que han sido una forma de escritura, que en muchos casos es escritura también multimodal, que se caracterizó, que se democratizó con la llegada del Internet y que construyó espacios de resistencia de la sociedad ante la censura del Estado.
por lo que es necesario aprender sobre estas primeras características, temáticas, funciones, los soportes de publicación, las condiciones de producción en las que se realizan. Es decir, hay un fenómeno muy particular en cuanto al desarrollo de la crónica en Cuba, si lo comparamos, por ejemplo, con el desarrollo de la crónica en el resto de América Latina. La crónica, por lo anterior, yo parto de que la crónica es uno de los géneros de la narrativa del yo, puesto que es un relato situado en la factualidad, construido a partir de procedimientos narrativos, descriptivos y retóricos, y se encuentra atravesado por la posición ética, estética y política del cronista. Es así que esta ponencia tiene como objetivo analizar los vínculos entre la crónica, la historia y la resistencia social. Ahora, veamos, hace un momento mencionaba la cuestión de la crónica multimodal, que esto también va a ser pues preciso señalar gracias a que, como se desarrolla a partir de los medios digitales, muchas de esas crónicas van acompañadas de otros tipos de formato. Es decir, y cuando hablo de multimodalidad, me voy a referir específicamente a formatos que tienen, o más bien crónicas que pueden tener varios formatos y varios lenguajes. Por ejemplo, estamos hablando de texto escrito, de a lo mejor ensayo fotográfico o de una recopilación de una serie fotográfica que acompaña muchas veces la crónica, y también de ilustración y otras artes. Ahora, veamos los antecedentes, como pueden ver en pantalla. Tenemos la crónica revolucionaria. Esto es como un poco de lo que ha sido el trayecto o la trayectoria de la crónica en Cuba, específicamente en Cuba, donde vamos a encontrar la primera etapa, que fue el uso de la crónica como la construcción de la epopeya revolucionaria, que obviamente es en esta primera parte de la posterior al triunfo de la revolución, en una etapa en la que era necesaria también la construcción de una identidad nacional que estuviera pues ligada a los valores nuevos de la sociedad nueva y del hombre nuevo, por supuesto. Entonces ahí tenemos un primer desarrollo de la crónica que va a ser prácticamente epopeya de la guerra. Posteriormente, en los 90 empieza a haber un relato que va a ser autoficcional también, y que no es una suerte de crónica, pero que también empieza a formar parte de un documento social a partir de la literatura que nos va a poder mostrar de alguna manera, o que muestra hacia afuera, cuáles son los estragos de la caída del bloque soviético en Cuba. Y eso se traduce en la crisis del periodo especial. Varias narrativas, que en este caso ahorita la compañera Rocío, que hablaba acerca de estas referencias, bueno, uno de los grandes referentes de la narrativa cubana de autoficción de los 90, pues es Pedro Juan Gutiérrez, justamente, quien a partir de la construcción de un personaje que va a compartir con él el nombre propio justamente y la profesión, pues nos va a narrar el contexto de crisis de los años 90, en los años más duros del periodo especial. Y posteriormente tenemos la llegada del Internet. Ya la llegada del Internet, estamos hablando ahora sí de un momento situado entre 2005 y 2010 más o menos, cuando hay acceso a Internet, pero todavía no está siendo democratizado, todavía no lo tienen en sus aparatos móviles, o sea, en el teléfono, ¿no? Sino más bien hay puntos de conexión muy estratégicos que empiezan a funcionar como también puntos de reunión para las personas, donde no necesariamente conviven directamente, pero sí se reúnen en algún momento para tener señal y poder conectarse a Internet. Eso también ha cambiado las dinámicas de lectura de la crónica y en general de muchos otros tipos de narrativa. Lo sabemos porque hemos ya tenido como este contacto con el Internet desde antes, pero en ese momento hay un cambio de dinámica social también que va a hacer que cambie la forma de lectura. La siguiente, por favor. Estos son los medios digitales, porque también es muy importante hablar acerca de estas condiciones de producción de los textos cronísticos escritos en Cuba, puesto que se trata de portales alternativos que van a ser también una especie de juego de contrahegemonía contra el relato social que obviamente está siendo solamente oficial, ¿no? Tenemos una versión alternativa a la oficial que empieza a difundirse en revistas como las que tienen en pantalla y otras más, no son las únicas, pero bueno, una destaca que es El Estornudo, Periodismo de Barrio, El Toque, pero también está
Rialta Magazine, Hipermedia Magazine, Cuba Debate, que son algunos de estos sitios web que nos van a permitir encontrar muchos textos de crónica. La siguiente, por favor. Ahora, uno también de los cronistas que va a ser muy importante dentro de este relato, que es como el antecedente de la crónica que yo estoy estudiando, es Raúl Rivero, que va a ser un cronista que va a estar publicando en Cuba Encuentro y en Cuba Debate crónicas que van a ser como pequeños mosaicos, porque esa también va a ser una de las características estilísticas de la crónica cubana, que son relatos breves, no son crónicas largas, por ejemplo, como en México estamos acostumbrados a las crónicas de Monsiváis, pensando en unas clásicas del siglo XX, ¿no? O crónicas que también son de largo aliento que hemos tenido ya en el siglo XXI, pensando en las formas de representación de la violencia y la narcoviolencia en algunos estados. Entonces, en este caso no, son pequeñas que parecieran más bien una suerte de instantáneas donde nos van a, de manera casi críptica, a tener algunas posturas críticas frente al Estado, ¿no? ¿Y por qué digo de manera casi críptica? Porque también es cierto que para conocer o adentrarse en la narrativa de crónica es necesario ir conociendo el contexto histórico de Cuba para poder entender de qué se trata, ¿no? Tal vez, o pienso yo en algunas crónicas como de Martín Caparrós, que no importa si no estamos en Argentina o de donde él empieza a hacer la crónica, entendemos muy bien lo que nos quiere decir. Sin embargo, estos primeros cronistas, al estar dentro de la isla, necesitan tener cierto cuidado para no ser tan frontales y por eso no siempre se va a entender muy bien de qué van las crónicas. Sin embargo, puse este ejemplo que tienen en pantalla y que es muy evidente porque aquí lo que está haciendo es cuestionar la figura que se ha enaltecido de Martí y qué tanto es el Martí que realmente era, ¿no? O estamos hablando ya de otro Martí, porque como sabemos también, José Martí va a ser una de las figuras míticas de la revolución, ¿no? Que no va a estar en el momento revolucionario, pero que el pensamiento martiano va a ser un pensamiento que también se hereda y que de alguna manera se está refiriendo constantemente durante los primeros años de la construcción identitaria de la revolución. La siguiente, por favor. Posteriormente tenemos a Giovanni Sánchez. Bueno, me faltó decirles que de Raúl Rivero tenemos una compilación de crónicas, que es la portada del libro que estábamos viendo, y que esas crónicas no están en línea, no están disponibles en línea, solamente está la compilación de crónicas que se hizo a través de su libro, que se editó por la editorial Aduana Vieja en España, y que es un poco de difícil circulación. Sí lo podemos conseguir, pero ya sabemos que de pronto los libros de importación sean demasiado caros, pero está, ¿no? Y ahora sí, con Giovanni Sánchez, que es mucho más contemporánea. Giovanni Sánchez fue una de las primeras activistas, y lo voy a decir un poco como ella lo cuenta, activista sin querer, porque empezó a hacer un blog, y a través del blog empezó a hacer algo que después se reconoce como crónica. Pero no necesariamente era su intención inicial. Su intención inicial era tener un lugar donde escribir que no fuera mediado por el Estado. Y ahí la cuestión es que Giovanni también empieza a tener un poco de visibilidad a partir de estar en el mundo digital y empieza a tener mucho apoyo de la gente de fuera. Otra cuestión importante es que estos antecedentes de la crónica empiezan también en un momento en el que todavía no hay controles estatales como para empezar a vigilar qué es lo que está sucediendo en la red. Por eso también son como casos un poquito representativos, porque aunque ya está el internet, el Estado todavía no empezaba a monitorear esa parte para poder tener control también de lo que se decía en redes sociales o en este caso en los blogs. Cuando Giovanni Sánchez se vuelve lo que decimos viral, ya es demasiado tarde, ya la conocen muchas personas dentro y fuera de la isla, ya la leen muchas personas y ya hay un modo de interacción también muy particular. En ese entonces, que es 2008-2009, más o menos, cuando ella empieza a escribir en un blog que se llama Generación J, que todavía está en línea, que todavía lo pueden encontrar en línea, en ese momento el internet seguía siendo como una parte muy controlada, solamente había acceso a internet en ciertos puntos, y en La Habana específicamente lo más fácil era ir a un hotel donde había acceso a internet, pero una hora de internet costaba $15 a veces, ¿no? Entonces lo que se hacía era hacer que esos $15 pudieran funcionar más, y era
copiar, pegar y salir corriendo, y ya después en casa ver qué era lo que ella podía interactuar con el público, y hasta la siguiente vez que tuviera oportunidad de conectarse a internet era que podía seguir interactuando con el público. Entonces, a pesar de que el internet casi siempre lo concebimos, y sobre todo las generaciones más actuales que tenemos a veces en nuestras aulas, pues son personas que conciben la inmediatez de una manera muy diferente a como tal vez los que estamos más grandes, pues sabemos que lo inmediato no era tan inmediato, ¿no? O sea, hace 20 años el internet no era lo que es ahora, por supuesto. Joanny Sánchez se hace también muy famosa, y hay en este fragmento de crónica que les traigo, de alguna manera interpela a Fidel Castro, porque en uno de sus discursos él la nombra y él la señala como enemiga del Estado por estar haciendo propaganda en contra de la revolución. Y sin embargo, lo que ella hace más bien es un cuestionamiento bastante crítico, pero desde el punto de vista periodístico también, que no es del todo, o que no se podría llamar de una manera muy objetiva, contrarrevolucionario desde un punto de vista externo, por supuesto. Joanny Sánchez, entonces, al ser señalada en un discurso público por pues, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ella increpa y dice: ¿por qué alguien que tiene infinitamente más veces poder que yo, cómo me pone en esta situación? Y eso es algo que ha seguido sucediendo, que ahorita les voy a mencionar con quién ha pasado. Ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor. Ya hablando, entrado bien el siglo XXI, estoy hablando ya ahora sí del 2010 en adelante, tenemos una serie de cronistas que son los cronistas principales que tienen ustedes en pantalla, que va a ser Carlos Manuel Álvarez. Carlos Manuel Álvarez también es el fundador de la revista El Estornudo, y la revista El Estornudo es una de las que tiene mucho más espacio para la publicación de crónicas. Esta revista, cabe mencionar que estuvo un tiempo disponible también para su visita en Cuba, pero ahora está prohibido, o sea, está bloqueada la página en Cuba. Sin embargo, pues gracias a las trampas de los VPN, pues podemos ahí a lo mejor tener algún cierto acceso, pero es también importante mencionar que no todo el mundo sabe hacer el truco, ¿no? Él es uno de los que también fueron señalados como, incluso salió en televisión nacional, bueno, la televisión ahí es nacional siempre, un segmento de noticias donde se pone su foto en primer plano para señalarlo como un contrarrevolucionario que estaba haciendo, que era contactado por la CIA, ¿no? Que también ese es como el discurso que todavía se sostiene. Tenemos después a Jorge Carrasco, a Mónica Baró. Mónica Baró también es muy conocida actualmente porque ella ganó en 2019 el premio Gabo de crónica narrativa con una crónica reportaje que se llama La sangre nunca fue amarilla, y que además de todo empieza a hacer un rescate de la memoria de una comunidad que está siendo afectada por envenenamiento causado por plomo, y que además de todo es una de las herencias directas de esta tecnificación soviética que también estuvo en la isla, y que sabemos que también tiene referentes en otras partes que fueron miembros plenos de la Unión Soviética, como Polonia, donde también hubo envenenamiento por plomo por la industria. Tenemos también a Abraham Jiménez, Abraham Jiménez Zenoa. Él también ha publicado en diferentes medios latinoamericanos, nacionales, pensando en que son cubanos y que son inaugurados o que son lanzados por cubanos, y también internacionales. Gabriela Cantero, Elaine Díaz, que también ella fue fundadora de Periodismo de Barrio, que es uno de los portales que estuvo también mucho más comprometido en hacer periodismo y específicamente también crónica desde dentro de la isla. Carla Pérez, María Matienzo Puerto y Enrique del Risco. Todos ellos podemos encontrar actualmente crónicas de ellos en línea, por supuesto. El que va a ser más conocido pues es Carlos Manuel Álvarez, porque también además de todo ganó el premio Alfaguara, no me acuerdo si fue en el 2012, 2000, más cerca, no lo recuerdo bien, pero ganó el premio Alfaguara y tiene varios libros publicados por la editorial Sexto Piso, que son también de crónica. Es el único que ha sido publicado con libros de crónica. Eso también va a ser todo un fenómeno. Tenemos muchos cronistas, muchos escritores haciendo este tipo de relatos
que además de todo se van a centrar en ciertas temáticas muy sociales, pero que no todos van a tener libros de autor, como también conocemos en la actualidad a muchos cronistas latinoamericanos. Ahora, ¿cuáles son las temáticas principales que abordan estos cronistas? Bueno, básicamente ha sido la vida cotidiana en Cuba, el poder político, las crisis económicas, por ejemplo, la migración, la marginalidad urbana, por supuesto, porque muchos de ellos se concentran en La Habana, la identidad nacional a partir de los fenómenos, por ejemplo, como la diáspora, la desigualdad, por supuesto, también la memoria histórica, la educación, los problemas de salud pública, el medio ambiente, que va a ser, como les decía, uno de los casos más renombrados es el de Mónica Baró. El impacto de los desastres naturales también por esta desigualdad social y territorial que también ha existido en Cuba desde hace muchísimos años, que no es producto del periodo especial, sino que también fue una deficiencia, yo creo, o lo puedo leer así como una deficiencia de planeación también desde las visiones soviéticas de producción y de tecnificación y demás. También hablan acerca de violencia de género, esto específicamente también las autoras de crónica, sexualidades, marginalidad, desigualdades económicas, pero desde la experiencia de las mujeres cubanas, y esto incluye maternidad, feminidades queer, etcétera. Bueno, ahora sí, y bueno, dentro de esta lista no les puse a autoras, por ejemplo, como Wendy Guerra, porque ella más bien ha sido conocida por la escritura más bien de ficción y no de narrativa, o crónica narrativa, perdón. Entonces, Wendy Guerra también lo que va a hacer es que va a tener algunas crónicas sueltas que nos van a ayudar, y también es otra autora que escribe desde la autorreferencialidad y desde la autoficción. Bueno, actualmente estas crónicas también se extienden hacia los problemas sociales, y era algo que les decía, que hay una transición social, político, social y económica muy fuerte en este momento, que también lo podemos ver en los medios de comunicación prácticamente de todo el mundo, donde pues hay una crisis energética, una crisis económica que deviene en muchísimas otras crisis, ¿no? Es una crisis compleja, y eso también va a ser una de las temáticas recurrentes que van a estar construyendo estos cronistas. Ahora, ¿por qué considero que hay una forma de resistencia en la escritura de crónicas? Pues porque, a diferencia de la historia política tradicional, centrada en los grandes acontecimientos y figuras públicas, este tipo de crónica construye una memoria a partir de historias individuales. Por ejemplo, los cronistas cubanos contemporáneos, los y las cronistas, narran la experiencia de migrantes, trabajadores informales, mujeres jóvenes, habitantes de barrios periféricos, víctimas de desastres naturales, como les decía hace un momento, y de este modo la memoria colectiva deja de ser una narración abstracta, controlada por la visión y la narrativa del Estado, y aparece encarnada en sujetos concretos. Ahora, la importancia de este procedimiento radica en que las experiencias personales se transforman en testimonios de una época. Cuando un cronista, por ejemplo, relata la escasez de alimentos, los apagones, la migración o los efectos de un huracán, no solo informa sobre un hecho puntual, está produciendo un archivo emocional y social del presente. También es cierto que esta crónica contemporánea en Cuba otorga protagonismo a sectores históricamente poco representados en los discursos oficiales. Por ejemplo, estos medios que les decía, estos medios alternativos, han apostado por narrar historias de comunidades cercanas al público, o sea, gente de a pie, como decimos coloquialmente. En este sentido, la crónica funciona como una práctica de memoria también inclusiva, incorpora voces que tradicionalmente han permanecido al margen. Y bueno, finalmente, ya así como a manera de conclusión, la crónica se ha convertido en una estrategia contemporánea de construcción de la memoria social en Cuba, porque registra la experiencia cotidiana, recupera las voces que les decía, continuamente marginadas por la narración o por la narrativa del Estado, y hay una documentación no oficial de los procesos de transformación social, puesto que también es cierto que los datos oficiales, por ejemplo, en Cuba, no son públicos, ¿no? Como en otros lugares que a lo mejor podemos decir, bueno, los datos
son públicos, eso es mentira. Allá los datos no son públicos y por lo tanto estas numeralias, estos datos de censos poblacionales económicos pueden o no pueden estar disponibles para la población, y al tener un relato alternativo que está construyendo estos procesos de transformación, bueno, pues ahora sí hay una especie de, bueno, la sociedad puede volverse actante de este relato y de lo que es la sociedad y sus transformaciones. Los cronistas entonces ayudan a producir una memoria plural donde muchas personas pueden participar del presente cubano, convirtiendo estas historias individuales en testimonios colectivos capaces de explicar cómo una sociedad vive, recuerda y se interpreta a sí misma en su propio tiempo. Y gracias. Ok, muchas gracias, Aida. Vamos a pasar a la tercera ponente, Alejandra Navarrete Quesada, quien nos presentará el Yo no sé, no alcanza, autobiografía, memoria y desigualdad en la escritura de sí. Nada más déjenme poner su presentación. Como quieras. ¿Se alcanza a escuchar bien? Sí, Sin el sí. micrófono para no Sí. colocarlo. Ah, bueno. Sí. Bueno, pues yo en principio, bueno, voy a realizar un momento la presentación para poner el título que tiene que ver con el Yo no alcanza. Mi reflexión sobre este trabajo tiene que ver con, digamos, mi trabajo en relación a el ámbito educativo en el que me he desarrollado. Yo soy profesora de educación básica por más de 20 años, entonces ahí, por supuesto, está un yo que apenas se está configurando, que apenas se está naciendo y que apenas se está entendiendo que la cultura escrita tiene ciertos códigos de acceso y legitimidad para poder ser reconocida. Entonces, mucho de lo que planteo aquí tiene que ver con, por supuesto, la desigualdad con la que accedemos a esa cultura. Y una de las cosas primeras que quiero nombrar es que me pareció muy importante, o por qué nace esta reflexión, porque yo misma no me sentí sujeta de palabras hasta que tuve la emergencia de poder hablar mi propia vida en público. Y eso fue porque hace muchos años, bueno, no tantos años, acabando el doctorado, termino el doctorado y me quedo sin trabajo, más bien no tenía trabajo, no logré encontrar trabajo. Y entonces yo decía, ¿por qué me resulta tan difícil poder insertarme al mercado laboral? ¿Qué es lo que está pasando? Y esa emergencia que nace de mi propia crisis existencial y me hace reubicar como mi vida, me lleva a realizar una autobiografía que publiqué con el nombre de Escribir con la esperanza entre los dientes, ¿no? Y que tenía que ver con justamente esta reflexión de cómo los capitales que yo tenía a mi alrededor no daban posibilidad de insertarme de manera tan fácil, pero que yo no había notado. Yo no lo había percibido y no lo había concebido, que el piso era distinto, que era disparejo para poder insertarse a los empleos académicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando cuando hago esta narrativa, es cuando caigo en la cuenta de que la autobiografía tenía una posibilidad de reconfiguración histórica que a veces no tomábamos en cuenta. Entonces, ahí escribo una frase que me pareció importante y que traigo a colación y que justamente es la que sustenta en gran medida este trabajo, es cómo es que mi condición de origen no me había permitido darme cuenta que mis congéneres no habían ingresado, digamos, no habían sido partícipes, digamos, del banquete de la alfabetización creciente. Esa que hace que podamos conversar con el mundo en las mismas posibilidades de diálogo.
¿no? Mi padre fue migrante, migra del campo a la ciudad y tiene que olvidar su lengua materna porque en la capital no le permitían hablar lengua indígena, y mi madre por su parte nunca fue a la escuela, y nunca fue a la escuela porque simplemente cuando era pequeña le dijeron en las familias tradicionales, pues se decía, las mujeres para qué van a la escuela, no tienes por qué ir a la escuela. Entonces a mi madre nunca tuvo siquiera la posibilidad de escribir su nombre, su credencial del INE está con una X a estas alturas, y eso resulta muy revelador cuando acabas un doctorado y dices, nunca leerá nada de lo que escriba, ¿no? Esa es una de las situaciones que traigo a colación, cómo esa desigualdad plantea una reflexión sobre que las voces de los no escuchados democratizan, en cierto modo, el lenguaje. Y quiero empezar con algo de Annie Ernaux, cuando ella dice, el yo me fue necesario. Esto lo dice cuando recibe el Premio Nobel de Literatura. No voy a leer todo el fragmento, pero me interesa una parte, porque esa parte me parece sustancial para entender. Y que no se objete que, siendo solo un hombre del pueblo, no tengo nada que decir que merezca la atención de los lectores. En cualquier oscuridad que pude haber vivido, si he pensado más y mejor que los reyes, la historia de mi alma es más interesante que la de ellos. No fue este orgullo plebeyo lo que me motivó, aun cuando, sino el deseo de utilizar el yo, una forma que es a la vez masculina y femenina, como herramienta de exploración que capta las sensaciones, las que la memoria ha ocultado, las que el mundo que nos rodea no cesa de ofrecernos en todas partes y todo el tiempo. Este antecedente de la sensación se ha convertido para mí tanto en la guía como en la garantía de la autenticidad de mi búsqueda. Pero, ¿con qué fin? Para mí no se trata de contar la historia de mi vida ni entregarme a sus secretos, sino de descifrar una situación, un acontecimiento, una relación amorosa y revelar así algo que solo la escritura puede hacer existir y pasar, tal vez a otras conciencias, a otros recuerdos. ¿Quién podría decir que el amor, el dolor y el luto, la vergüenza no son universales? Víctor Hugo escribió, ninguno de nosotros tiene el honor de tener una vida que le pertenezca, pero como todas las cosas que viven inexorablemente de modo individual, me está pasando a mí. Solo pueden leerse del mismo modo si el yo del libro se vuelve en cierto modo transparente y el del lector o lectora pasa a ocuparlo. Que este yo sea en definitiva transpersonal, que lo singular alcance lo universal. Y bueno, esto lo traigo a colación por tres cuestiones. La primera, en cierta medida, lo que nos recordó Annie fue la democratización de conocer las historias, nos permite conocer otras maneras de vivir el mundo, de habitar este mundo. La segunda, que es una operación también, una operación de los afectos, pero una operación tan simple a la cual todos tendríamos que tener derecho. Esta vida que me pasa a mí también podría estar en los entramados de la historia, ¿no? Eso renueva y actualiza la narrativa humana del mundo, o la narrativa que tenemos del mundo. Lo tercero es cómo esto que es individual, el yo que es individual, bueno, pues no necesariamente, aunque es singular, no es aislado, sino que es finalmente reflejo de toda una serie de condiciones que al final, pues cada yo contiene la camisa de su época y de su tiempo, ¿no? Es aquí, ¿verdad? Es aquí. Bueno, parto de la idea de que una vida entonces no llega escrita, se compone y se escribe en relación con las y los otros, y para eso tomo a tres escritores, sobre todo en el caso de la narrativa que dice Vivian Gornick cuando nos plantea en la narrativa personal que sí necesitamos, o sea, la vida no está
ahí hecha y ya podemos decirla, descifrarla, interpretarla, sino que la configuramos a través de toda una serie de tramas, la ponemos en un sitio y evidentemente esa interpretación, pues, como bien se dijo hace un momento, bueno, pues son multihistorias al final, interpretamos con lo que tenemos en este instante, ¿no? Para poder generar esa historia. Tomo también a Leonor Arfush con el espacio autobiográfico, planteando que el yo es una subjetividad que se configura en relación con los otros, siempre en diálogo, siempre, o sea, nosotros decimos yo en relación con alguien, ¿no? Decimos siempre en relación con a quién, o sea, lo estoy planteando. Entonces eso es siempre considerar hacia quién va dirigida esa posibilidad de nombrarme en el mundo, con qué características y para qué lo hago. Y la tercera, que es en el caso de Michael Holroyd, con la vida escrita no produce una totalidad. Eso hay que, pues, entender que nunca podremos transcribir una vida, es ininteligible en realidad. Los textos autobiográficos son esa posibilidad como de darle ser inteligible algo que no lo es, ¿no? Porque la vida en realidad es mucho más compleja de poder traducirse, pero lo intentamos todo el tiempo para poder entendernos. Y bueno, quiero ahora llevarlos a esta, ¿por qué la desigualdad? Que todo esto que acabamos de mencionar y todo esto que se ha dicho, quisiera llevarlos a esta narración que ustedes recordarán. En el caso de Juan Rulfo, tiene un cuento que se llama Nos han dado la tierra. Y en esta de Nos han dado la tierra, en términos generales, la historia es sobre una serie de campesinos a quienes se les va a dar o se les va a llegar la promesa después de la revolución. El reparto de tierras por fin se llevará a cabo y estos campesinos van caminando por esta tierra árida preguntándose qué tipo de tierra les darán. Al final, cuando ellos llegan con el delegado, les van a dar el llano, la parte de la tierra que es árida y que nos sirve. Y ellos intentan manifestarle al delegado y decirle, es que esta tierra que me está dando no es útil, es árida. Incluso él lo dice en una frase, no se puede contra lo que no se puede, ¿no? Pero, ¿qué hace el delegado? Lo resume, digamos, todas sus palabras las resume en eso, manifiéstenlo por escrito. Mucho se ha analizado alrededor, por supuesto, de las historias de Rulfo, pero a mí me interesó especialmente esta en particular, porque cuando le dice a los campesinos, eso, manifiéstenlo por escrito, por supuesto, nos da cuenta de la mirada tan profunda que tenía Juan Rulfo en torno al pronunciamiento y a la desigualdad que tenían los campesinos. No hay posibilidad de diálogo ni de pronunciamiento frente a un delegado que te dice eso, manifiéstalo por escrito, y no tiene que ver con la habilidad técnica de tener la escritura o de poder hacer una carta, ¿no? Sino esa falta de pronunciamiento que tenemos y esa imposibilidad que tienen muchas personas de acceder a la cultura escrita. Porque la cultura escrita finalmente es una forma de pronunciarse en el mundo a la cual no todos pueden acceder. Entonces, ahí queda lo que yo planteo es, ¿quiénes entonces ingresan a la cultura escrita? ¿Bajo qué condiciones y con qué reconocimiento además se hace ese ingreso, ¿no? Está un libro que es de Gregorio Hernández Zamora, que él plantea, se llama Alfabetización descolonizadora, y él plantea una metáfora interesante. Él dice que cuando habla de la educación en México, de la alfabetización por supuesto, dice, es que se mueve alrededor como si fuera de los vientos, que los vientos son toda una serie
de condiciones sociohistóricas, culturales, que hacen que la gente que ingresa a las escuelas, sobre todo de educación pública, ¿qué pasa con esas historias? Pues terminan arrastradas precisamente por los vientos de la desigualdad, donde casi todas van hacia el mismo sitio. O sea, serán personas que no tienen posibilidades de ser por ejemplo, de ejercer su ciudadanía, de tener en muchas ocasiones la posibilidad de plantear sus propias desigualdades en viva voz. ¿Por qué? Porque justamente la palabra escrita, pues, está como relegada para ellos, están excluidos de ese ámbito, aun cuando sean escolarizados. Entonces, él dice, sin embargo, así como los granos de ese viento, que todos van hacia casi el mismo sitio, hay uno que otro que quedará atorado en alguna parte de la superficie y alcanzará ahí a quedarse durante un momento, ¿no? Y que él dice que estas historias son aquellas historias que llegamos a conocer, son las que se escapan, pero que no podríamos decir que por esa individualidad que se escapan podríamos culpar a todas las demás historias que no están. Entonces la metáfora me parece interesante porque nos plantea en gran medida cómo es que una sola historia nos ayuda y nos permite ver eso que parecía, o sea, las grietas en aquello que parecía liso. Sin embargo, todavía nos quedan muchos otros granos por conocer en esa metáfora, ¿no? Porque están todos los otros que fueron arrastrados por el viento, ¿no? Entonces, aunque la escritura del sí ha ampliado sus formas y que sabemos que hoy en día es como un género mucho más acrecentado, donde estamos, se ha ensanchado muchísimo más a través de diferentes formas, desde las memorias, carta, testimonio, etcétera, atraviesa ciertas tensiones que tienen que ver, por supuesto, cada vez que se nombra algo queda fuera. Porque, por supuesto, siempre hay un recorte para poder nombrar algo, ¿no? Siempre que se dice algo, por supuesto, hay una posición de aquella persona que lo dice y está, por supuesto, desde su perspectiva, su mirada, su forma de ver el mundo. Y eso también atraviesa esta circunstancia de hasta dónde hablamos por nosotros y también por lo colectivo, por lo que está a nuestro alrededor. Y bueno, la siguiente cosa que se tensiona es cómo circula eso, cómo circula esa palabra que atravesó todas esas desigualdades para poder configurarse, porque esa palabra atraviesa toda una serie de circunstancias donde tiene que ver si es criticada, si es aceptada, si es legitimada la voz, si no es reconocida, si pertenece a una memoria que es ampliamente recepcionada o simplemente es como, sí, démosle derecho a existir, sin ser reconocida realmente. Entonces, aunque la expansión del campo permite leer más modos de narrarse, al mismo tiempo existe, bueno, pues una circunstancia de tensión que tiene que ver con el tiempo, la lengua, la formación, la edición, la publicación y el archivo. Cómo entran todas estas vidas y se inscriben en el ámbito más amplio. Judith Kalman dice que la palabra propia en la escritura atraviesa tres procesos. La primera es que tiene accesibilidad, disponibilidad, pero la tercera es la apropiación de la palabra. Y esa apropiación de la palabra tiene que ver con tener la posibilidad de hablar de lo íntimo al espacio público, ¿no? Salir de esta forma un poco confesionaria para plantear el derecho más bien como político de la palabra, y esa circunstancia no siempre se tiene, ¿no? El que se tenga acceso y que se tenga disponibilidad no quiere decir que tengamos apropiación de esa voz en el espacio público. Y aquí está uno de los ejemplos, es en el caso de Terry Olson con la obra de Silencios,
que plantea cómo el sexo, el género y la raza nos dio pasados distintos. Y eso generó que evidentemente nuestra historia está configurada por muchos silencios que desconocemos. Entre ellos, por supuesto, ella plantea como el de las mujeres. Muchas mujeres escritoras que nunca pudieron siquiera configurar la historia, o sea, la obra, porque mucho tiempo estuvieron dedicadas a ciertos, pues al ámbito privado y por supuesto al cuidado. Y cómo mientras estaban sucediendo la vida, pues no se podían hacer las dos cosas, y quienes lo llegaron a hacer fue disputar espacios. Y esta, bueno, quiero casi cerrar con esta obra, que me parece que es donde vemos cómo el yo se disputa en esa desigualdad. La obra que seguramente han escuchado de Me llamo Rigoberta Menchú y Así me nació en la conciencia, que justamente está escrita en primera persona, pero no significa que aun cuando esté escrita en primera persona, significa que haya un proceso de legitimidad. Pasó o atravesó dos procesos, por lo menos el primero es la mediación a partir de Elizabeth Burgos, que la entrevista y que ella a lo largo de todo ese proceso va contando cómo es que hay una posición política en esa narrativa. En el caso de la misma Menchú, en las entrevistas que le realizan, ella plantea cómo es que eso que ella iba narrando tiene que ver no solamente con su posición personal, sino con todo lo que estaba configurándose, las violencias que había atravesado su comunidad, y que hay una emergencia que se conozcan, ¿no? Sin embargo, tiempo después aparece David Stone, que cuestiona justamente todo ese proceso y lo pone en el relato de la veracidad, ¿no? Entonces, si eso puede ser verificable, si eso no, si ciertos acontecimientos que ella estaba narrando, si pueden ser o no, cuando lo que abre esta narrativa es la posibilidad de ver un mundo que no estábamos viendo, y que empieza a disputar una narrativa que hasta entonces había sido como en gran medida de unos cuantos, y que por supuesto era una narrativa no solamente hegemónica, sino narrada desde el poder. Ella dice, mi situación personal engloba toda la realidad del pueblo, y que en cierta medida me parece que era emergente en ese instante que se conociera. Esta es solamente, son algunos libros, me parece que importantes, tipo autobiográficos, le pongo así porque no todos son autobiografías como tal, pero que sí han disputado. Entonces, en gran medida, cómo es que la voz la voz del yo también es una disputa desde donde empezamos a mirar para empezar a tener circulación de otras narrativas y de otras formas de ver. Y culmino con esta obra que es de Simón, la obra se llama Simón y es de Eduardo Lalo, y que me parece importante por algo que él dice. Esta no es un libro autobiográfico, pero plantea el problema de la circulación. Cómo es que ciertas historias llegan incluso con cierto reconocimiento, legitimidad, vamos a decirlo, en el sentido de la escritura, pero justamente por el lugar de origen no tienen la posibilidad de circular, digamos, en toda la extensión, porque justo el terreno, la condición sociohistórica y geográfica de Eduardo Lalo hace que no permee, digamos, aun cuando es reconocida su escritura. Él dice en alguna parte, antes pensaba que luchaba en los cuadernos que han antecedido a y yacen por las esquinas o las estanterías de mi casa, contra la sociedad que no me ha tocado, contra la ciudad, contra la insoportable sucesión de colegios en las que me gané la vida hasta conseguir un trabajo renovable anualmente, pero que puede ser revocado cualquier fin de semestre en la universidad, y me sentí avergonzado por esta lucha, como si hubiese algo inconfesablemente sucio y defectuoso en ella. Sin embargo, ahora sé que luchar y escribir es lo mismo, haya o no haya algo contra lo cual hacerlo.
No aguardo nada importante, ni tregua, ni triunfos. Este es mi lugar en el mundo. Eso es todo. Y creo fervientemente que todos tendríamos que tener el derecho por escribir eso, escribir nuestro lugar en el mundo. Eso es todo. Creo que se puede hilar muy interesante de la última hacia la primera, en el sentido de la voz autoral y la autorización que se tiene. Yo pensaba cuando estabas tú hablando al último, Alejandra, en dos obras importantes en México, Juan Pérez Coyote, y en la que hace Alina Poniatowska de esta mujer, ¿cómo se llama? Hasta no verte. Hasta no verte, Jesús mío. Pues, ¿de quién estamos, qué voz estamos accediendo? ¿A la de los intermediarios o los mediadores que tienen la autorización de, o verdaderamente a la voz de los protagonistas? Me parece que ahí hay una discusión sumamente interesante en el sentido en el que tú lo estás manejando, de quién tiene la autorización de hablar de quién y cuándo, ¿no? Obviamente, Rigoberta Menchú después se pelea con la otra, con Elizabeth Burgos, y se hacen ahí de palabras, y no, yo no dije eso, y tú sí lo dijiste, sí me diste permiso, no me diste permiso, etcétera, y con Domitila Barros ni se diga. Entonces hay todo un debate de si la autobiografía sería un privilegio de clase o no. Y lo mismo podríamos decir de los cronistas, y más en una coyuntura tan difícil como la cubana, ¿no? Donde parece que hay un ente omnipresente y que todo lo permea en sentido negativo, ¿no? Cuando podemos decir lo mismo con Leila Guerrero, o sea, también son crónicas que son muy contestatarias y que develan verdades ocultas, etcétera, etcétera. Entonces allí hay algo que es interesante, y lo último sería esta apropiación del nombre. El ejemplo que me parece más contundente de lo que tú decías, Rocío, es el de las trans, o sea, que se les adjudica legalmente un nombre, pues eligen uno y pasan por un proceso a ver si se legitimiza o si no, a través de estos sobrenombres o epítetos que se les lanzan a diestra y siniestra, ¿no? No sé si tengan algún comentario, dudas, reclamos. Yo pienso, como dices muy bien, se puede ligar muy bien lo que decía Rocío al inicio con lo que dice Alejandra. Entonces, preguntarles un poco también esta cuestión de en esta emergencia de las escrituras del yo, como esa importancia que creo que también lo vemos en las jornadas académicas. ¿Qué pasa con las minorías, ¿no? Estas minorías que encuentran en estas escrituras una visibilidad que se les había negado, ¿no? Y entonces otra vez volvemos a esta cuestión: cultura escrita, legitimidad de ser, y luego formar ese nombre propio, ¿no? A través de estas escrituras. No sé si quieren reflexionar un poquito en ese sentido. ¿Qué pasa entonces con las minorías? ¿Se visibiliza? Y bueno, ya tenemos bastante tiempo hablando de escrituras autobiográficas, toda esta cuestión de la autoficción que también problematiza, ¿no? Esta manera de ser palabra, de ser lenguaje, ¿no? No sé si alguna de los apuntes quiera apoyar al compañero. Bueno, yo quiero, yo quiero comentar dos cosas al respecto de lo que dices. Una de ellas, cómo es que en principio la oralidad y la escritura atraviesan, obviamente, son dos formatos distintos, pero sí me parece que en el caso de las minorías, por ejemplo, pensaba en muchas historias que vienen sobre todo de personas. Pensaba en mi propio padre, pues que era indígena y que pues le dices, escribe tu autobiografía, no lo va a hacer, ¿no? O sea, hay por supuesto, la escritura no deja de ser pues una circunstancia o una herramienta que es elitista frente a otras posibilidades, que es en el caso de la oralidad. Entonces, he estado reflexionando si en algún momento la autobiografía también tendríamos que atravesarla a través de oralidades, ¿no? A través de posibilidades orales, sobre todo, ¿por qué?
porque la escritura atraviesa la mediación que ya había planteado, ¿no? O sea, ¿cómo es que, sí, Elizabeth Burgos retoma esta voz y por más que se intente transcribir, incluso aunque se transcriba así literalmente, no deja de ser una mediación de una voz. Y entonces, sí en la oralidad no podríamos encontrar también un soporte que nos permita acceder a ciertas autobiografías que de otro modo, o sea, más cercanas a su propia voz, que de otro modo pues tienen que atravesar la mediación, ¿no? Necesariamente por nuestra vista. Y la segunda cosa es que la escritura, ¿qué pasa cuando estas personas, minorías, llegamos a otros espacios y estás obligado a hablar el lenguaje también en el que te estás insertando, ¿no? Y que vas perdiendo tu propio lenguaje. Sí, porque para poder ser reconocido en ese medio, tienes que necesariamente hacer un tránsito. Y entonces, obviamente, ahí si no termina tu voz siendo no tan personal, sino más bien recubierta por incluso palabras que vienen de ese medio en el cual tienes que aprender a hablar el idioma, ¿no? Entonces, claro, son desigualdades y tensiones que no dejan de estar presentes y que me parece que no están resueltas ni las vamos a poder resolver tan fácilmente. Sí. Y ahí se me ocurre que se sumaría incluso otro género más, que es la entrevista, ¿no? Claro. Y en lo que dice Aida, pensar, por ejemplo, lo que hacía Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, la gente de la calle entrevistada hablando de sí mismos, ¿no? Entonces ahí hay otra vez la intermediación, pero también la voz genuina, diríamos. Ok, sí. Angélica. Quiero hacerle una pregunta a Rocío y a ver también qué piensan las compañeras, porque este enfoque sobre el nombre, que entendí, el enfoque que trabajaste más, o creo que estas teorías, a ver si estoy en lo correcto, promueven esta idea de que el nombre no te da una identidad, como decías, ¿no? Entonces yo me puedo nombrar ahora de una manera, después de otra, en un libro de una, en otro libro de otra, o sea, ir así. En el marco de las teorías que creo que tú abordaste, ellos, estos autores, implican que pues, hay diferimiento y dispersión del sentido. Entonces, no sé si tú pienses que, porque yo sí pienso mucho sobre eso, que estas teorías textualistas o desde el significante y tal, pueden llevarnos eventualmente al relativismo, que es algo que yo no comparto. Entonces, pueden eventualmente, ¿cómo tú lo ves? Porque el diferimiento del significante, como lo trabajan ellos, ya dije, implica que nunca vas a poder asir un significado, siempre hay diferimiento, entonces vas de uno a otro, a otro. Y eso implica para la identidad, para la constitución de una identidad, una subjetividad, pues es complicado, en el sentido en que otros autores lo ven como más dialéctico, ¿no? Bueno, sí, pero ¿en qué momento? O hay un momento o no hay un momento, o hay una circunstancia en la que yo me detengo a entender quién soy, porque no es solamente constantemente un proceso de diferimiento, porque eso, pues por una nos lleva al relativismo, por otra no nos ayuda mucho, creo yo, a construir, porque es pura deconstrucción, no reconstrucción, y no sé si me estoy explicando del todo. No, está difícil. Pero bueno, lo que yo podría decir es que, bueno, ya después que escribí la ponencia, pensé que una manera de entenderlo mejor es pensar en prácticas de nominación, prácticas en las que las personas se vinculan con su nombre propio. No es que todo el mundo tenga una relación conflictiva con su nombre propio, ¿no? A mí me parece interesante cómo algunos autores sí la tienen, y además la problematizan en sus textos literarios de corte autobiográfico o autoficcional, ¿no? Entonces,
no creo, por ejemplo, que sea como arbitrario que uno diga, ay, ahora me voy a poner este otro nombre, ¿no? Hay siempre como una suerte de marcos, a veces institucionales, a veces de orden familiar, que provocan esta especie de conflicto con el nombre propio, ¿no? Freud y bueno, algunos psicoanalistas hablan continuamente de estos significantes, ¿no? Y hay casos como el gran problema de ponerle el nombre de alguien muerto a un recién nacido, ¿no? Que tiene el nombre del hermano que murió antes, y bueno, eso acá pues es como medio conflictivo en la genealogía familiar, ¿no? Porque a veces es un secreto. Concretamente en el caso de las obras que yo elegí, y bueno, hay otras, a mí lo que me parece interesante es cómo en el texto literario hay como un esfuerzo por vincularse con el nombre más allá de un dato que sería el dato jurídico, el que te da, digamos, el registro civil, ¿no? Como una forma en la que, como dijera Rosy Braidotti, la identidad es performativa, ¿no? Entonces, una de las muchas formas de performar las identidades puede ser el vínculo con el nombre propio, ¿no? Entonces, no, o sea, entiendo que uno podría decir, bueno, pero es que, o sea, si cambias de nombre todo el tiempo, pues entonces eso acaba por convertir, o sea, acaba por no tener sentido o diluirse, ¿no? Pero en realidad mi intención es solo ver cómo dentro de los textos literarios, autoficcionales o autobiográficos, sucede ciertas prácticas de nominación, ¿no? Una que es particularmente interesante, a mi modo de ver, es la de Camila Sosa, ¿verdad? Porque además en Las Malas, ella misma describe, bueno, narra cómo las otras compañeras que trabajan al lado del parque se bautizan a sí mismas, ¿no? Entonces, como que se funda un acto de nominación y de bautismo en condiciones políticas muy, muy específicas, ¿no? Entonces, sí, o sea, pienso que teóricamente es complejo, y un poco lo que yo quería mostrar al inicio es que un montón de gente fuera de la teoría literaria y de la crítica de la autobiografía y la autoficción han hablado del nombre propio, un montón de gente, ¿no? Me faltó poner a otros autores, pues porque ya tampoco se trataba, ¿no? de traer a todo el mundo. Y cada uno aporta distintas maneras de comprender la relación, el vínculo social entre el sujeto y su nombre propio. Entonces, para mí esa es una manera como de introducir al campo de la crítica literaria esa dimensión política que me interesa mucho, ¿no? Que los conflictos en relación al nombre propio sí tienen que ver con una identidad personal, pero siempre también con una identidad política, con el hecho, por ejemplo, de ser una mujer trans, con el hecho de ser una mujer migrante en Estados Unidos que tiene que retornar a Chile porque pues, tiene una enfermedad en los ojos, ¿no? Con el hecho de ser un autor que vivió esta infancia con una madre prostituta, en fin, ¿no? Como que hay una serie de marcos políticos que a mí me parece interesante introducir a través de ese conflicto, el conflicto con el nombre propio. Entonces, pues más o menos, ¿no? Sí, más o menos. de acuerdo. Sí, esta última parte que dices, perdón, rápido, es algo que recupera Paul Ricoeur muchísimo, es justo, pues, que él tampoco está de acuerdo con este asunto de los diferimientos hasta el infinito y la dilución, o que todo se diluye y no das por no entender nada, en las prácticas, en el sentido de Ricoeur, en las acciones. Es decir, tú haces, Es concreto. haces y haces, no sé, cosas, acciones sociales y políticas, no nada más políticas, acciones sociales, porque que eso le da sentido a lo que dice también Alejandra, porque si no, imagínate, las autobiografías orales con el diferimiento de los, son juegos sofisticados que están muy bien de escritores, pero en un caso, a ver, vamos a hacer autobiografías orales y yo voy a estar jugando a cambiarme el nombre, no lo estoy diciendo en mal sentido, sé que los escritores lo hacen por un sentido, con una intención, y no está mal, pero una persona como nos narra Alejandra, en quien está pensando quizás su padre, tú le vas a decir, a ver, dame a ver de tu vida, sí, pero entonces ahorita me llamo Pancho, mañana no sé qué, y luego me dicen no sé quién, eso no lo va a hacer,
porque su identidad está muy importantemente basada en su nombre, ¿no? Entonces, un poco por ahí va la reflexión mía. Gracias. Muchas gracias. Una última intervención, Rubén. Yo quería aprovechar para problematizar un poco la investigación de Alejandra y de Aida a partir de lo que mencionaban Horacio y Humberto. Horacio me parece que señalaba algo que es medular para entender el concepto de autobiografía y es el privilegio. O sea, me parece que incluso esa idea de quién tiene el derecho de hacer una autobiografía o no atraviesa totalmente la concepción genérica de la autobiografía. Y lo que quería problematizar era el corpus que presenta Alejandra. Me parece que no todas las obras podrían concebirse tal cual. Incluso el libro de Rigoberta Menchú, ¿no? No tiene esa inquietud, no pasa por esa necesidad de privilegio de crear la identidad, que ni siquiera es como su propia identidad, ¿no? Sino la identidad de Rigoberta Menchú, y que tiene un interés muchísimo más histórico, antropológico, que no es elemental para la autobiografía, ¿no? Se escapa un poco más. Y luego estaba ahí también el libro de Cristina Rivera Garza, ¿no? Que definitivamente no lo podría concebir como autobiografía, y creo que tiene inquietudes estéticas que lo hacen todavía más complejo, porque tu ponencia se nombraba algo así como autobiografía y escritura de sí, y va más allá incluso de la escritura de sí, ¿no? Es crear una versión estética, narrativa, alegórica de la hermana, ¿no? Que también sería un otro, haciendo uso de elementos autorreferenciales como el diario, ¿no? Entonces creo que, bueno, y el último libro de no sé qué Lalo, perdón, no lo desconozco. Eduardo Lalo, me parece que también tiene una intención completamente distinta, entonces sí valdría la pena como replantearse o cuestionar. Creo que no es necesario que se mencione o se nombre bajo la nomenclatura de autobiografía, ¿no? Y esta misma idea de posibilidades de hablar de la oralidad o desde dónde se explora la escritura del individuo, ni siquiera del yo, ¿no? Que sería muy valioso para la investigación que está proponiendo. Y en el caso de Aida, por ejemplo, me llamaba mucho la atención porque creo que la condición social que presenta el país sí va a enmarcar el hecho de escribir crónica de una manera muy particular, y al momento de llegar a las conclusiones de tu ponencia se queda el discurso un poco como en una definición genérica de qué es la crónica, ¿no? O sea, esta característica de que es una visión histórica y que puede ser como polifónica, que le permita, me parece que eso define a la crónica, se escriba donde se escriba. Y algo que mencionaba Humberto que me parece muy importante es qué impacto tiene justamente para el Estado, ¿no? Ahí quizás haya una particularidad de por qué es importante en este momento retomar la crónica en el país, que se podría enfatizar en esas conclusiones, porque sí, es súper interesante el género, particularmente en la condición del país, ¿no? Ver por qué es diferente y por qué tiene un peso más significativo el que se escriba en Cuba y que no se escriba en Inglaterra, ¿no? O qué sé yo. En el caso de Rocío, nada más le quería sugerir que estudié, por ejemplo, a un autor guatemalteco que se llama Eduardo Halfon, y en toda su obra narrativa está, digamos, como problematizando un poco la identidad. Sí hay esa referencia al nombre propio, y lo que me parece súper valioso de su proyecto es que absolutamente todas las obras que publica se van incorporando dentro de una narrativa enorme. O sea, es como si todos los libros formaran parte de un mismo proyecto narrativo. Sí, Ajá. como Exacto. sí. Que dialogaría perfectamente con la idea del espacio. Y estaba pensando también en Carmen María Machado, que es una autora estadounidense, pero es primera generación gringa de migrantes cubanos, y ella escribe un texto más como experimental, un poco como Cristina Rivera Garza, entre la autobiografía, la narración, lo ensayístico, sobre lo que es tener una relación lésbica. Es bien interesante, ¿no? Disculpa que me trabe un poco, ¿no? Porque sí tiene esa necesidad de crear un texto autobiográfico de su experiencia siendo una lesbiana en una relación como un tanto heteronormada, pero entra en un conflicto que me parece valiosísimo, que es hasta qué punto yo tengo una necesidad individual que atenta contra la lucha de las diversidades sexuales,
que quieren dejar como una visión positiva de ser homosexual, cuando yo lo que voy a hablar es una relación tormentosa, ¿no? Que nos va a dejar como las peores mujeres del mundo. Entonces, ¿a qué le hago más caso? ¿Al peso de lo social y lo público o a la necesidad íntima que tengo de narrar esto? Que me parece perrísimo. Sí. Y pues ya, nada más. Gracias. Gracias. Sí. Pues les agradecemos y aquí